¿Qué pasaría si una de las plataformas de trading más prestigiosas del mundo se sentara contigo para decirte cara a cara lo que está bien y lo que está mal de tu estrategia? Pues esto es exactamente lo que ha ocurrido hace unos instantes. Hoy te voy a mostrar el vídeo completo de mi conversación el técnico de Darwinex, Joan Porcar, donde analizó mi Darwin y me reveló las métricas clave que ellos usan para evaluarnos. Hablamos de todo, de qué es realmente el valor en riesgo VAR, de por qué la rotación es un indicador de estabilidad y de lo vital que es tener una estrategia descorrelacionada desde el punto de vista inversor. Esto no es solo un análisis, es una clave magistral de cómo se evalúa el talento en el trading en el ámbito profesional por una gestora de fondos. Si eres un trader serio y quieres saber si tu operativa está en el camino correcto, quédate porque este vídeo está lleno de lecciones cruciales que debes de escuchar. No olvides darle me gusta, suscríbete al canal para estar informado de futuros vídeos como este. Y sin más preámbulos, vamos a ello. ¿Qué tal? Vamos al lío. Vamos al lío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Vamos a ¿Sí? ver qué tal hemos empezado con Darwinistero. Oye, es un placer conocerte antes de nada, porque nos habíamos escrito y demás, llevamos un buen tiempo escribiéndonos, pero así no habíamos hablado nunca. Es la primera vez Sí, la primera vez. que hablamos así tú y yo. Que nada, es un placer para mí, ¿eh? Y Sí. vamos al Darwin, Vamos al Darwin, venga, porque Xavi o Xavier, como quieras. Xavi tiene un pedazo de Darwin. He empezado con Darwinex, así que vamos a verlo, va. HTGK. Ha empezado en... Vesme preguntando lo que quieras, ¿eh? O si quieres que nos paremos en algún lado, en Sí, algún sí, sí. punto, vaya. He empezado en junio, pero bueno, en junio, a fin, vale, no, o sea, te diste de alta el 30 de junio, pero empiezas a operar en julio. Sí, hace un mesecito. Bueno, mes y medio. Sí. Y ya con un buen desempeño por encima, rozando el rating 70, es probable que, vamos a ver cómo termina agosto, pero Hay bueno, que, va a hay que llegar a 75, ¿no? Para... 75, sí, para conseguir Vale, asignación. vale. Cada mes tienes nuevas oportunidades. Darwin es un programa mensual, es decir, cada mes empiezas con lo que no empiezas de cero, sino que vienes, o sea, arrastras lo que vienes haciendo en los siguientes meses. Esto se debe a, en los meses anteriores, Sí. esto se debe a la propia configuración del rating, ¿vale? Pero cada mes es una nueva oportunidad, ¿vale? ¿El rating va en relación a las métricas tuyas o en relación a un ranking de todos los Darwins? Vale, el rating depende de estas tres variables de aquí, ¿Vale? ¿vale? Depende de la rentabilidad del mes actual, la rentabilidad a 6 meses, 5 meses más el actual. Aquí estás viendo los 5 meses anteriores, esto no va a cambiar, pero la variable tiene en cuenta 5 meses anteriores más el actual, ¿vale? Ah, Y luego, rentabilidad en relación al drawdown máximo, ¿no? y bueno, no, por separado, ¿vale? O sea, cada variable se tiene en cuenta por separado, ¿vale? Vale. Y luego drawdown máximo de los últimos 6 meses. Entonces, Vale. Estas variables tienen un peso específico en el cálculo del rating. Esta primera variable pesa un 22% en la nota, ¿vale? Un 22% en la nota. En esta notita de aquí, pues un 22% depende de esta, la rentabilidad del mes actual. Vale. La rentabilidad de los 6 meses anteriores pesa un 68%. 68%. ¿Vale? Es la que tiene más peso. Esto de aquí, lo que tiene más peso. Y luego, el máximo drawdown pesa un 11. Vale. Pesa un 11. Se funciona el rating. ¿Vale? Sí, perfecto. O sea, es más que nada la rentabilidad 6 meses lo que más Lo que tiene más peso. Sí. Lógicamente es la rentabilidad en el Darwin. ¿Vale? Sí, aquí nos comparamos Darwins entre Darwins, no
estrategias entre o cuentas de trading, cuentas de MetaTrader entre cuentas de MetaTrader. No podemos comparar cuentas de MetaTrader porque cada cuenta de MetaTrader, cada trader la opera con un riesgo que es de cada uno, ¿vale? Es decir, uno en la cuenta puede ganar un 1%, pero trabajando a un riesgo de 80%, no le damos unidad a ese riesgo, ¿eh? Pero es para que se vea gráficamente. Yo puedo ganar un 1% en una cuenta de trading a un riesgo 80 y Xavi puede ganar un 1% en una cuenta de trading a un riesgo 0,5. Que no es lo mismo el riesgo que la gestión monetaria que haces. Sí, y esto es otro punto, ¿vale? Pero básicamente, si comparáramos tu 1% con mi 1%, lógicamente no estamos midiendo bien el talento ahí, porque si bien el resultado es el mismo, el riesgo que te está asumiendo para conseguir ese mismo resultado es diametralmente opuesto, ¿vale? Entonces, vamos a decir también para que la gente lo entienda, ¿no? O sea, la gestión de riesgo sería lo que tú pones sobre la mesa, ¿no? El margen que ocupas, ¿no? La gestión de riesgo, sí, o sea, está bien encarado ahí. Y la gestión monetaria sería los dólares o el porcentaje de la cuenta que arriesgas en esta operación. La gestión monetaria te ocuparía de gestionar el capital que entra y sale de tu cuenta de trading, ¿vale? Y luego, cómo la forma en que tú aplicas el apalancamiento financiero, por ejemplo, sobre esa gestión monetaria, eso es la gestión de riesgo, ¿vale? Claro. Entonces, es decir, la gestión de riesgo es arriesgas 6 lotes, 2 lotes, 5 lotes, eso es la gestión de riesgo. Y la gestión monetaria son arriesgo $1.000, 1.500 o 800. La gestión de riesgo, ¿cómo aplicas ese lotaje en ese capital que tú quieres arriesgar en tu cuenta? Para decirlo más de forma concisa, pero para que la gente lo entienda, es como dices, ¿vale? O sea, es que es un punto importante, porque mucha gente confunde esas dos partes, ¿vale? Dice, no, por ejemplo, hay gente que cree que controla el riesgo aplicando en toda su operativa un stop loss, ¿vale? Entonces, no siempre funciona. Ojo, y que aunque tengas un stop loss, ¿qué parámetros, qué apalancamiento, qué uso de margen, como has dicho tú, estás aplicando sobre ese stop loss, sobre esa operativa? Eso es clave, porque aunque puede parecer lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. Es como quien compra un piso con hipoteca y lo alquila, ¿no? Y dice, no tengo riesgo porque neto, o sea, pago 400 de hipoteca y cobro 600 de alquiler. Neto tengo 200, ¿no? Pero tú tienes un riesgo. Este te puede dejar de pagar, por ejemplo, se te puede quemar el piso, ¿no? O sea, un riesgo hay. Si no lo quieres ver es otro tema, ¿sabes? Es un buen ejemplo, ¿eh? Es un buen ejemplo. Me ha gustado. Nos hemos parado aquí. Sí, bueno, está bien. Nos hemos puesto a hablar de inmobiliario así a la de nada. Es un muy buen tema porque, además, mira, entre otras cosas, por ejemplo, hay gente que el drawdown, ¿vale? Y estamos viendo el drawdown máximo, ¿vale? Pues el drawdown lo confunde también con o sea, o lo toma como una métrica para definir si una estrategia es buena o mala. Sobre todo si sales de ese drawdown. Es decir, oiga, este trader ha tenido un drawdown del 10%, pero ha salido de drawdown. Entonces, automáticamente dice, no, este trader es bueno. ¿Vale? Ojo, ¿qué riesgo has aplicado a tu estrategia para salir de ese drawdown? Porque quizás para salir de ese drawdown del 10%, lo que has hecho es trabajar a un riesgo 90%. Es decir, que podrías haber tenido un potencial drawdown del 80%, del 90%. O sea, claro. Ojo con eso. A una carta o salgo del drawdown o que me claro, cuenta, ¿no? O sea. Claro. Bien, pues para el rating, estas tres variables. ¿Vale? Perfecto. Al rating, estas tres variables. Tú ahora mismo estás con rating 69. El gap fuerte está del 65. A partir del 65. Vamos a ver cómo va. Yo no sé, tú ahora es mejor si tienes operaciones abiertas ahora, ¿no? Si tienes operación abierta. No está abierta. Hoy ha habido no.
Hoy ha habido Vale, stop, pero ya está todo cerrado. vale. Vale, pues es algo que sabrás mejor tú, pero no pinta mal, no pinta mal. Em, De hecho, el 4 y 5 de agosto sí, fueron 2 días muy críticos que si vieras la cuenta mía de MetaTrader, la cuenta llegó a balance inicial. mira, pero el 5 sí que es tu peor día en el Darwin y el 4 es uno de tus peores días, pero nada grave en el Darwin. Claro, tú dices que en tu cuenta, Mm. en tu cuenta has sufrido más simplemente porque trabajas a un mayor riesgo. El Darwin, como va normalizado a riesgo, pues en este caso, No, bueno, no fue por mayor riesgo. El tema es que fue un día que el precio estuvo rangueando mucho. A lo mejor, pues yo qué sé, pues buscaba un máximo, ¿no? Y a este máximo no llegaba y se volvía. Y entonces, pues tuve muchos break-even, algún pequeño stop reducido, pero luego también algún profit también reducido, ¿sabes? Y yo qué sé, normalmente en un día no hago más de entre uno y dos o tres trades. Y aquel día lancé un montón de trades. Que no es que perdieran mucho más de lo normal tampoco, porque al final, si tengo break-even, puedo volver a entrar, ¿no? Al fin, no. Pero sí, me di cuenta de eso, ¿no? De que en la cuenta propia llegué a los 100.000 otra vez y en la cuenta del Darwin hubo claro, una pequeña fluctuación de un 1%, pero apenas se claro, enteró. a eso me refería cuando hablaba del riesgo en este caso, riesgo VAR. El riesgo VAR que tú trabajas en tu cuenta es mayor que el del Darwin y por eso el Darwin tuvo una pequeña fluctuación. Luego, si quieres, entramos ahí más a fondo, ¿vale? Pero ¿Sí? básicamente lo que te va a pasar es que cuando tú tienes una pérdida, tanto las pérdidas como las ganancias de tu cuenta Mm. son menores en tu Darwin, en este caso, en tu caso. Yo ¿Vale? supongo que actuaría el motor de alguna manera y alguna operación no la metería, porque el riesgo era el mismo, era un lote cada operación, o sea, no, esto es siempre lo mismo. Y a nivel de gestión monetaria lo mismo. Lo que pasa es que se metieron más operaciones de lo normal, de un día habitual. Y posiblemente el motor dijo, aquí, ¿qué ha pasado? Tantas operaciones en un día, esto no es normal. Y a lo mejor limito por algún lado. Luego Es- supongo que lo veremos. Lo podemos ver, lo podemos ver. Esto en Classic lo podemos cambiarnos de plataforma y veremos, ¿vale? Porque aquí en cero lo puedes ver en directo, las actuaciones del motor de riesgo en cero las puedes ver en directo en esta sección de aquí, Ujú. ¿vale? Aquí estás viendo la mía, ¿eh? Ah, vale. Este es el Darwin Live Trace de mi Darwin, ¿vale? Vale, Esta sección solo es accesible para el proveedor del Darwin, ¿vale? vale, Entonces, vale. en tu caso, esto se accede desde aquí, ¿eh? Si lo tenéis minimizado, hacéis clic aquí, ¿vale? Y aquí desplegáis el Darwin Live Trades. Mira, ahora mismo hay una operación abierta en mi Darwin. Vale, Hay una operación en el DAX abierta en mi Darwin. muy Fíjate bien. que estamos viendo en directo cómo actúa el motor de riesgo. ¿Vale? Ujú, En mi cuenta de MetaTrader, en este caso el EA, ha colocado un microlote en el DAX ujú. en compra. El Darwin Ah, replica con 0,30. ¿Por qué? Replica con 0,30 porque en este caso mi es múltiple. multiplicador es por 29,51. Yo estoy trabajando a un riesgo infinitamente inferior al del Darwin y por lo tanto el Darwin me normaliza al alza. ¿Qué pasa? Si yo pierdo uno, el Darwin pierde mucho más que uno. Mm, Si yo gano uno, el Darwin pierde. Si yo gano uno, el Darwin gana mucho más que uno. Si estuviera al revés, ahora veremos el tuyo si quieres, mm. si es un multiplicador por cero, significa que estás trabajando a mayor riesgo que el Darwin, pues es lo mismo, pero al revés. Cuando gana, el Darwin gana menos y cuando el trader pierde, el Darwin pierde mucho menos. Vale. Una cosa te quería preguntar. Mira, yo normalmente desde que empecé el Darwin siempre ¿Sí? opero con un lote, ¿no? ¿Sí? Un lote, normalmente mis estos son entre 8 y 15 pips máximo, ¿no? Entonces máximo estaré en 0,1, 0,15 de riesgo, ¿no? Entonces, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, se da, se da la posibilidad de hacer una reentrada, ¿vale? Sí, En el sentido de que a lo mejor pones una primera entrada, sí, sí.
El Y precio, añades posición. el precio se dispara un poco, retrocede, no llega a la zona de break-even y veo que hay posibilidad de poner un break-even de la primera entrada. Entonces puedo poner una segunda entrada. Correcto. Entonces, esta segunda entrada, ¿es conveniente que ponga un lote también? ¿O el motor de riesgo se tornará loco? A ver, es conveniente que hagas lo que quieras. Es decir, el Sí, motor de riesgo se adapta a lo que tú hagas. ¿Vale? sí, pero yo me refiero, si yo llevo una operativa de que cada trade meto un lote, un lote, un lote, un lote, y hay uno que le meto dos, ahí Vale. estoy doblando la posición en un momento dado, ¿sabes? La primera vez que suceda eso, es posible que el motor cierre parte de esa segunda posición en el segundo nivel de intervención. Es probable. Vale. Pero en la medida que esto sea un comportamiento repetitivo Ajá. o conocido a partir de ese momento, es decir, que se dé en más ocasiones en el futuro, el motor de riesgo aprende, por así decirlo, y se adapta completamente y dejará de cerrarte, por Vale. decirte, por decirlo por decirlo Vale. llanamente. Es que pensé, digo, claro, estoy haciendo un por dos, ¿sabes? Entonces digo, a lo mejor es mejor que en lugar de la segunda entrada, si la tengo que hacer, pues en lugar de poner un lote, poner medio o poner 0,3, ¿sabes? Por eso lo preguntaba. Lo, lo que quieras hacer, manténlo en el tiempo con pequeñas variaciones. Es decir, lo que lleva mal el motor de riesgo son variaciones en el patrón de riesgo de más de un 100% en un periodo corto de tiempo. ¿Vale? Por ejemplo, oye, yo quiero incrementar mi exposición, el lotaje que abro, ¿vale? Pues si quieres abrir 5 lotes y estás abriendo un lote, llega a los 5 lotes Ve acostumbrándolo. en un periodo, en 2, 3 semanas, en un periodo, no lo hagas de repente, ¿vale? Variaciones de más del 100% en patrón de riesgo son complejas. O sea, no es que sean complejas, es que el motor de riesgo es muy probable que te cierre en su segundo nivel, ¿vale? Porque ahora, si quieres, podemos hablar de eso, de cómo trabaja el motor de riesgo. Vale. No quiero hacer muy brasa o muy chapa esta reunión, esta charla. No, hombre, no, a ver, yo creo que todos son conocimientos importantes y que a ver, la gente que está viendo el vídeo será porque le interesa, ¿no? Mira, el motor de riesgo actúa en 2 niveles, ¿vale? Tiene trabaja de 2 formas. O sea, en 2 pasos, podríamos decir. El primer paso es cuando tú colocas una operación en el mercado, tú abres un trade, el motor modula ese trade para el Darwin. Modula transforma ese trade para el Darwin, ¿vale? El Darwin lo que va a hacer es replicar en tiempo real todos los trades que tú lances en tu cuenta de trading. Todos los trades que tú lances en tu cuenta de trading se replican en el Darwin. Todos. Absolutamente todos. Y ahora veremos casuísticas porque hay gente que muchas veces nos pregunta, no, Joan, pero si yo abro un 0,01 lotes y tengo un multiplicador por 0, el Darwin no me abre. Sí, el Darwin abre incluso volúmenes inferiores a los volúmenes minoristas, ¿vale? El Darwin puede abrir lotaje menor de 0,01 lotes. Puede abrirlo, igual que puede cerrar ese tipo de lotajes, ¿vale? Es algo que no sé, bueno, quizás públicamente no hemos hablado mucho de ello, pero bueno, ahí te lo dejo, es así, ¿vale? Vale. Y no es normal, ¿vale? Entonces, el primer nivel de actuación del motor de riesgo es cuando tú lanzas un trade, ¿vale? Aquí lo vemos. Yo lanzo un trade, el Darwin replica ese trade en la cuenta y lo replica a la exposición al riesgo del Darwin. El motor de riesgo se encarga de replicarlo a lo que le toca al Darwin, ¿vale? En tu caso, replicará a lo que le toca al Darwin para que mi Darwin y tu Darwin sean comparables entre sí, ¿vale? En caso de que tuvieras un multiplicador muy grande y Sí. lanzaras un trade más grande de lo normal y el lotaje que tuviera que lanzar el motor de riesgo
fuera superior al 1.30, ¿no? Que va por normativa, ¿no? ¿Se adaptaría antes de lanzar el trade o se cancelaría la posición antes de...? No se Actúa lanzaría. inmediatamente después. El 0,01 segundo. Vale. ¿Vale? Actúa inmediatamente después. Pero se ejecutaría la operación, me refiero. Se ejecuta y actúa rápido. Vale. Aquí, y esta actuación es el segundo nivel, Vale. la segunda capa de actuación. Es una vez ha metido dentro, una vez tu posición tiene exposición, está en el mercado. ¿Vale? Una vez la posición está en riesgo, el motor de riesgo, y lo intento explicarme, o sea, un modo aterrizado, ¿vale? Un modo no muy pedante, para que lo entendamos todos. El motor de riesgo monitoriza entonces la posición. Ahora mismo, ¿vale? El motor de riesgo está en modo monitorización de esta posición, ¿vale? Lo que está observando es, oye, estos 0,30, esta exposición que yo tengo en el mercado en cuanto a volumen abierto, en cuanto a duración de la operación, en cuanto a volatilidad del activo. Teniendo en cuenta todo esto, estamos cumpliendo con el actual riesgo máximo al que ha de trabajar el Darwin. Sí, estamos cumpliendo, deja la posición. Vale. Perdona, Xavi, te corto aquí un momento. Entonces, este check lo realiza constantemente y tiene unos checks de control en un determinado tiempo, ¿vale? Que lo vamos a ver aquí. Perdón. Te lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que lo veas. Y es en este determinado tiempo. A los 15 minutos, a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas, realiza un check de control en el que vuelve a comprobar que se está cumpliendo el riesgo máximo al que debe trabajar el Darwin. Vale. De no trabajar al riesgo máximo al que debe trabajar el Darwin, es el motor de riesgo actuaría cerrando parte de la posición, ¿vale? Vale. Y no actúa, aparecen las bolas verdes que ves aquí. Siempre actúa cerrando, nunca actúa abriendo. Nunca actúa abriendo. El Darwin no abre nada que no abra el gestor, el trader. El Darwin no se inventa ninguna operación. Ojo, el que opera es el trader. El Darwin nunca abrirá una operación. No, ¿vale? Pero al igual que cierra por limitación, ¿no? Digo, puede que acabe un rato y diga, está demasiado bajo esto, vamos a meterle un poquito más. No. Siempre lo deja dentro del umbral, ¿vale? Entonces, si veis ahora os digo dónde poder ver este gráfico, ¿vale? Las burbujas verdes son posiciones en las que el motor de riesgo no ha actuado en ese segundo nivel. Las posiciones naranjas son posiciones en las que el motor de riesgo ha actuado en el segundo nivel, cerrando parte de la posición, pero dijéramos que no son culpa de la mala, no son responsabilidad de la mala gestión del trader en cuanto a riesgo, sino que es un cierre regulatorio, es un cierre necesario debido a que el inversor estaría incurriendo en un apalancamiento superior al 1.30, como has comentado antes, ¿vale? Estas naranjas, esto es tu gráfica de RA, de ajuste de riesgo, es de tu Darwin, ¿vale? ¿Esta es la tuya, sí. La he sacado porque para luego ver, como hemos comentado, de algunas posiciones y lo vemos, ¿vale? Pues en este caso, el motor ha tenido que actuar debido a un sobreapalancamiento al que puede llegar el inversor, porque podría estar por encima del 1.30. Entonces, cierra parte de la posición. Y luego tenemos, y voy a tomarme, yo creo que el mío tiene algún cierre de estos. Luego tenemos el cierre en la burbuja roja. Pero un momento, RA. Ya no aparecerán. Ya no aparecerá. Voy a buscarla, ¿vale? Porque yo tenía cierres. Un momento. Y mira, fíjate, ¿ves? Vale. Y luego tenemos burbujas rojas. Que este tipo de burbujas son
escenarios en los que el motor de riesgo nunca había podido prever porque eran desconocidos hasta la fecha. Un escenario nuevo. Un escenario nuevo. Entonces, el escenario nuevo, o sea, el motor de riesgo, ¿qué hace? Como te decía, cuando la posición está dentro del mercado, va monitorizando y dice, vale, esta posición cumple con los parámetros necesarios para estar dentro del 1.30, sí, vale, no lo toco. Además, es algo similar, es una actuación parecida en cuanto a duración de la posición y nivel de apalancamiento, incluyendo volatilidad, nivel de deleverage, ¿vale? Vamos a simplificarlo. ¿Es parecido en cuanto a apalancamiento y tiempo? Es parecida, déjala. Vale. Y va haciendo los checks. Hasta que llega un momento que dice, esto se descarrila. Esto, la modulación, es decir, esta parte de aquí, el multiplicador que yo he aplicado al Darwin, lo he aplicado en base al histórico que yo tenía, en base a un comportamiento que estaba por aquí antes. Nunca había previsto que me llegara aquí. Por lo tanto, es cuando la posición se aleja del patrón histórico en cuanto a tiempo y nivel de apalancamiento, incluyendo volatilidad, es cuando el motor de riesgo seguramente va a actuar porque la posición va sobrepasada del riesgo al que debe de trabajar el Darwin. Dijéramos que el multiplicador que aplicó está dejando de funcionar bien en ese momento. Está claro. ¿Vale? Claro. Y fíjate que aquí, mira, voy. Aquí en este caso, por ejemplo, me cierra, esto es del 16 de septiembre del 24, hace un año, no llega, me cierra el 50% de la posición, en este caso me la cierra con un menos 0,05 en el Darwin, en negativo. Puede cerrarla en positivo o en negativo. El cierre se ejecuta estando la operación en positivo o negativo. Es absolutamente igual el resultado. Es un tema de exposición, de riesgo. Exacto. Entendido perfectamente. Y fíjate, y con esto voy a ver el 16 de septiembre, voy a ver el 20. Vale, es que ya no soy un buen ejemplo en esto. ¿Vale? Voy a ver si tengo. No, porque yo luego bajé más aún el riesgo. Ya no. No será un buen ejemplo, pero. A ver. Podría buscar algún ejemplo. No. Mira, este es un buen ejemplo, sí. Mira, el 12 de diciembre del 23, nunca había tenido yo una posición con un deleverage del 2.25 que durara más de 4 horas. ¿Vale? En cambio, 2.25 más de 4 horas. Fíjate. No, si tú tienes una posición que dura más tiempo de lo habitual, posiblemente también te cerraría al menos parte de la posición, aunque no metieras nada más. Es probable, pero depende del nivel de apalancamiento. Dependería del nivel de apalancamiento. ¿Vale? O sea, si tu patrón dista mucho de lo que has hecho hasta la fecha, por eso digo, cualquier cambio progresivo. ¿Vale? No, me refiero, a ver, yo hago intradía, ¿no? Yo solo el mismo día. Pero ahora imagínate, muy de tanto en tanto, alguna vez, aquí de noche no duermo, ¿no? Hay alguna posición que dices, va, esto mañana sigue tirando, ¿sabes? Sí. Dices, va, hoy voy a aguantar el trade. Sí. Y este trade se cierra a las 16 horas. Sí. Aquí actuaría sin meter más posiciones, me refiero. Dependiendo del apalancamiento. Pudiera ser que sí, pero pudiera ser que no. Es algo que me sería difícil. O sea, te podría contestar una cosa y la otra y tener razón. Ah, vale. ¿Vale? Claro, depende, sí, porque se ha de ver la posición. Depende mucho. O sea, es que no es un buen ejemplo el mío, ¿eh? No es un buen ejemplo el mío porque estoy buscándote otro ejemplo en el que sea más fácil. A ver, yo creo que. Mira, aquí se ve más fácil, ¿vale? Aquí se ve más fácil. Mira, por ejemplo, este trader, fíjate que el patrón histórico está en, oye, una duración de hasta un día y 8 horas, ¿vale? Sí, ¿vale? Sí. Pero un nivel de apalancamiento X, ¿vale? Nunca está por encima del 30, 40 bar, del 30 bar,
¿vale? Vale. Entonces, claro, estas posiciones se cierran, fíjate, 30 de septiembre, 11 de septiembre, septiembre de 2024 fue un mes loco para este trader. En este sentido, ¿vale? 27 de septiembre, se incrementó el apalancamiento. ¿Pasa algo? No. Aquí le cierra un 3%, por ejemplo, un 33% de la posición en negativo. Aquí un 34% en un -1. Aquí le cierra el 53% en un +0,17. Vale. Este comportamiento, fíjate que es un bar del 17,83%, ¿vale? Este comportamiento hasta septiembre no era conocido. Este sería la misma actuación que ha hecho con las primeras que son naranja, pero en las primeras naranjas no le ha dado tiempo de actuar, ¿no? No, es otro tipo de cierre. La naranja es un cierre del 1,30. No es porque no tiene, es otro cierre, ¿vale? Cierra igual, pero es otro cierre, ¿vale? Fíjate que aquí... Pero como es menos tiempo, igual es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no le ha dado tiempo de actuar tanto como en las rojas. Las rojas es patrón desconocido. Fíjate que aquí este patrón es conocido. ¿Por qué le cierra? Le cierra porque está aplicando un cierre regulatorio. Aquí el Darwin sobrepasa el 1,30 y pase cuando pase, no puede sobrepasar el 1,30 por regulación, ¿vale? Esto es patrón desconocido, es terreno desconocido hasta la fecha, ¿vale? Las bolas rojas no es una buena señal, ¿vale? Las naranjas son absolutamente normales. Las rojas no es una buena señal en general, ¿vale? No quiero decir que si tienes una burbuja roja, se acaba el mundo. No tiene que ver, ¿eh? A reiniciar el Darwin. No. ¿Vale? Pero para que veas cómo actúa y cómo aprende, 30 de septiembre del 24, en septiembre del 24 tenemos en el nivel del 16,09 un montón de burbujas rojas. Fíjate que esto, en noviembre, aún tenemos las de septiembre, vale, vamos a ver en cuánto, seguimos con un 28,76, en este caso, bueno, vamos a ver. Fíjate, aquí ya estamos en un deleverage de 32, ¿vale? Un bar del 18,61, estamos en 17, aquí ya no cierra. Ojo, esto es una de septiembre también. No, aquí esto no es válido. Esto no es válido para el ejemplo, ¿vale? Para que veas. Vale, fíjate aquí. 20, 12, 24. Vamos a buscar una que tenga un poco más de bar. Voy a irme más para allí, para buscar más bar. Mira, aquí. Fíjate aquí. Con ya un bar del 20 no cierra nada. 17, 20 no está cerrando nada. Ha escalado. Fíjate, 18 ya no cierra nada. Esta es del 31 de enero. 2 de febrero. Aquí ya tenemos otro nivel. ¿Vale? Y un dato curioso. A ver, al final hay una roja y una verde. Correcto. Están al lado mismo y más o menos es la misma duración y será un apalancamiento muy similar. Claro. ¿Y qué pasa? Es seguro, este es un buen ejemplo, es seguro que la verde es posterior a la roja. Ahora es cuando no, pero va a ser seguro. Mira, la roja se da el 27 de enero. Hasta el 27 de enero esto era desconocido. A partir del 27 de enero esto ya no es desconocido, es esperable. Vale. Esto es del 11 de marzo. Muy bien. ¿Vale? El 11 de marzo no cierra nada. El 27 de enero cierra un 15%. ¿Por qué no cierra el 11 de marzo? Porque ya esperaba esto. Esto ya lo esperaba, ya se ha dado. No es desconocido para él. Entonces, el segundo nivel ya no actúa porque el multiplicador multiplica ya, expone ya, coloca las operaciones del Darwin teniendo en cuenta de que este evento puede pasar. Entonces, ya no necesita actuar en el segundo nivel. Aquí vemos la actuación. En este gráfico es el gráfico de RA, ¿vale? El gráfico de RA, ajuste de riesgo en DarwinX clásico. Aquí vemos la actuación histórica del ajuste de riesgo del segundo nivel de actuación del motor de riesgo. Lo podemos ver en directo siempre aquí, ¿vale? Perdón. Aquí lo vemos en directo, ¿vale? Si cierra algo, lo veremos en directo aquí. Y
este aprendizaje, de alguna manera, ¿no? Es como un aprendizaje. Tiene en cuenta para cuando se encuentra en un escenario similar qué sucedió en el primer escenario, si fue algo positivo o fue negativo. Es decir, el ejemplo que nos encontrábamos aquí de aquella operación que a mismo apalancamiento había durado mucho tiempo la operación. Dice, a ver, allí le cerré un 15% de la posición y si no hubiera cerrado hubiera ido mejor porque esto fue ATP y ganó un pastizal. Y en la segunda operación, pues venga, se lo permito. O dice, en aquella posición que cerré el 15% estuvo bien porque aquello se fue stop y hubiera sido una ruina, ¿no? ¿Lo tiene en cuenta esto? Es la muy buena pregunta. No lo tiene en cuenta. No tiene en cuenta el resultado. O sea, no tiene en cuenta el performance. Vale. El motor riesgo no se mete en el performance, se mete solo en la exposición. El motor riesgo tiene un mandamiento. Es, oiga, usted trabaja como gestor del riesgo para el Darwin. Y el Darwin tiene un límite de riesgo al que ha de trabajar por regulación. Porque si no, si el Darwin excede ese nivel de riesgo, está fuera del ámbito regulatorio. No puede trabajar a ese. Está regulado para trabajar a ese nivel de riesgo. Entonces, el motor de riesgo trabaja así. Oiga, si usted está ganando un 20 o un 15 o un 5 o un 3, yo no opino sobre eso. Yo me meto en la exposición. Oiga, ¿qué exposición tiene usted al mercado? Es una buena pregunta esa, ¿eh? Perfecto. Bien. Esto es denso, ¿eh, Xavi? No sé si... Pero bueno. Bueno, no sé. A ver, para lo básico seguro que hay un montón de vídeos ya, ¿no? Sí. A ver, dicho todo esto, claro, aquí hay la pregunta que es, oye, este riesgo del que habláis, ¿cómo calculáis el riesgo? ¿De qué riesgo estamos hablando? Bien, y aquí viene el punto clave también. Es decir, oye, ¿cómo se mide el riesgo en DarwinX? En DarwinX y en general en la industria financiera, en la industria de fondos, ¿cómo se mide el riesgo? Vale, nosotros utilizamos el riesgo VAR, el value at risk, el valor en riesgo, que es la métrica más utilizada en estos ámbitos, ¿vale? Para medir el riesgo de un activo financiero. Entonces, el riesgo VAR es muy útil porque anticipa tu futuro drawdown. El riesgo VAR no habla del pasado, como si habla el drawdown, ¿no? El drawdown de este trader es el pasado, sino que anticipa lo que puede suceder con esta cifra a futuro, ¿vale? Responde a 3 preguntas. ¿Qué capital puedo llegar a perder? ¿En qué horizonte temporal va a suceder esto? ¿En cuánto tiempo me va a ocurrir esta pérdida? ¿Y qué probabilidad hay de que todo esto que he dicho vaya a suceder? ¿Vale? ¿Qué confianza estadística tiene esta predicción, esta proyección a futuro? ¿Vale? Entonces, el riesgo VAR es una cifra que es un valor que nos da información sobre todo esto, que responde a estas 3 preguntas, ¿vale? Entonces, se expresa en DarwinX, lo calculamos mensualmente, calculamos, o sea, en DarwinX lo calculamos live, ¿vale? Pero el valor es mensual, calculamos el riesgo VAR mensual, lo expresamos en porcentaje y al 95% de confianza estadística. Al 95% de confianza estadística, ¿vale? De tal manera que, y el riesgo VAR de todas las estrategias lo podemos ver aquí en análisis de la estrategia, hacemos scroll hacia abajo y en esta gráfica vemos el riesgo VAR de la estrategia. Mira, el 4 de agosto se ve aquí que pasó algo. Se incrementó, sí. Sí, casi un 100%, pero bien, bien. ¿Vale? Pues el riesgo VAR es...
sea, trabajar a un riesgo bar del 2,86% quiere decir 2,86% mensual al 95% de confianza. Quiere decir que tú, en tu caso, en tu cuenta de trading, un mes de cada 20 meses vas a sufrir una pérdida, te espera una pérdida del 2,86% o más. Un mes de cada 20 meses. Lo puedes ver al revés también. Puedes decir, 19 meses de cada 20, la ganancia mínima esperada con tu patrón, con el patrón de riesgo que estás trabajando, la ganancia mínima esperada es del menos 2,86 hacia arriba. ¿Vale? Entonces, eso es el riesgo bar. Por lo tanto, si tú tienes aquí un riesgo bar del 50%, que sepas que hayas ganado un 800% en tu cuenta, un 500 o un 1000% en tu cuenta, está en riesgo el 50% de esa cuenta o más en los próximos 20 meses. Está claro. Está claro. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en Darwin, ¿cómo funciona el tema? Pues calculamos tu riesgo bar, tu patrón de riesgo de los últimos 45 días de trading. Hacemos el cálculo sobre los últimos 45 días, es decir, nos vamos, por ejemplo, a esta gráfica, tomamos los últimos 45 días y ploteamos, escaneamos todas tus posiciones, calculamos el riesgo bar de tu cuenta y en función del riesgo bar de tu cuenta, el Darwin trabaja a un riesgo bar máximo del 6,5. En función del que trabajas tú y el del que ha de trabajar el Darwin, el multiplicador lo modula. Y listo. Vale. Y, o sea, estaría de alguna manera como multiplicando por 2 y algo, ¿no? Los trades de la cuenta operativa, vamos a decir. Más o menos, ¿no? En mi caso, un 29,51. Ya, pero en el caso este que hay un 2,80 de bar, ¿no? Si es un 6,25, pues sería... Tendríamos que ver el riesgo, el bar objetivo, el riesgo bar objetivo al que trabaja tu Darwin, pero aproximadamente sería por ahí. Vale. Aproximadamente. Mira, fíjate, esta es la evolución de mi multiplicador. Todo esto lo podéis ver, ¿eh? Es la evolución de mi multiplicador desde el inicio, ¿vale? Mi multiplicador no ha parado y seguirá subiendo, ¿vale? Lógico que sigue subiendo al infinito. Bueno, hasta infinito no, pero bueno, yo sí que he visto multiplicadores por 100, 200, ¿vale? Los hay, ¿eh? Pero que no tiene ninguna ventaja, esto es otro tema. Un multiplicador mayor o menor no tiene ninguna ventaja respecto de otro. O sea, si tú vas de partida en tu cuenta con bicicleta o si vas en un Ferrari, no tienes más, el Ferrari no tiene más ventaja que la bicicleta. ¿Por qué? Porque en el Darwin todos vamos en el mismo sub o en el mismo utilitario. Vamos todos en el mismo vehículo. Si tú quieres ir en bicicleta, yo voy en bicicleta. Entonces, eso me lo transforma al sub, o al todoterreno, o lo que. Eso me lo transforma para bien y para mal, ni bien ni mal. Pero es decir, cuando yo gano uno, el Darwin gana mucho más. Cuando yo pierdo uno, Darwin pierde mucho más. Lo importante es tener una operativa que sea lo más monótona posible, sin muchas sorpresas. Lo más estable. Más estable. O sea, que tenga un patrón reconocido y, lógicamente, puedes... es decir, y yo puedo operar, puedo tener operaciones de meses combinarlo junto con una operativa scalping. Claro que puedes hacerlo. Si ese es tu patrón, puedes hacerlo. A la larga se adaptará. Claro, lo que lleva mal es que lleves 3 años haciendo scalping y de repente dejes una operación abierta 3 meses. No es que lleve mal, es que seguro que esa operación que cuando supere el día te va a cerrar gran parte de esa, porque no lo tenía previsto. El caso que hemos visto antes. Exacto. Muy bien. Vale, seguimos. Si quieres, seguimos comentando. Si quieres, podemos comentar algo de la estrategia, ¿vale? Y veo que eres scalp. Sí, eres scalp. Intradía, perdón. Sí. Entonces, intradía. Lógicamente, a ver, estás empezando, Xavi, ¿vale? Y es difícil
a ver, para ir bien un Darwin y sacar conclusiones, empezar a sacar conclusiones interesantes, no hay historia. menos de 6 meses es difícil, ¿vale? Aunque también depende del número de operaciones. Hay gente hay traders que con 4 meses pues tienen 2.000 operaciones y ya, ¿vale? En este caso tú eres trader discrecional. Sí. Vamos a ver los activos. Vale, de divisas, only divisas, o sea, solo divisas. Esto es interesante. No hay tantos Darwins de solo divisas. Y es verdad que si el Darwin cotiza bien, ¿vale? Porque generalmente es difícil sin tocar índices y oro, pues sacaron mucho hecha las divisas, pero por tanto, a mí ya me resulta interesante este Darwin, ¿vale? Decirte que en todo momento tienes una capa extra de privacidad si quisieras ocultar los activos que trabajas, ¿vale? Vale. Bueno, simplemente que lo sepas, en DarwinX las 3 últimas posiciones siempre son ciegas para el inversor, para que nadie te pueda copiar por fuera y se proteja la propiedad intelectual de tu estrategia, ¿vale? Pero además, en la parte superior derecha, en esta sección de aquí, y yo no lo tengo disponible porque estoy viendo el tuyo, en el mío lo tenemos disponible, pues voy a poner un momento. Sí, ¿ves? Aquí, si le doy a clic derecho, ver ajustes de privacidad y puedes ocultar los activos y demás, ¿vale? Como ves, yo soy un trader manifiestamente mejorable, pero bueno, en ello estamos. HTGK. Y tienes la distribución por días, ¿vale? Aquí esto ya es muy para el trader, por si quiere pulir ciertos aspectos de su estrategia y demás, la distribución por sesiones, distribución horaria. Bien, más información sobre la estrategia. Aquí ya hay temas interesantes sobre las estadísticas de la propia estrategia, ¿vale? El número de operaciones, la fiabilidad. Vemos que estás en un 47% de ganadoras y vas a ratios positivos. Es una estrategia que funciona, se ve a la vista. Tenemos la muestra que tenemos, pero con lo que hay, se ve a la vista que la estrategia funciona, ¿vale? Es una estrategia que va casi al 1-2 y con un 47% de win rate de fiabilidad, es decir, chuta, la estrategia chuta, ¿vale? Este payoff es el que marca este riesgo-recompensa, ¿vale? El 1.7. Correcto, un profit factor de 1.56. Esto va muy bien. Además, dejas correr las ganadoras, todos los ratios son positivos, acercándote al 50%. La estrategia funciona, con lo que hay hasta la fecha funciona. Y además, la matriz de distribución de operaciones ganadoras, perdedoras, está muy concentrada, no hay cosas raras. Aquí, ¿qué es bueno ver? Pues sobre todo en la parte izquierda, una concentración, es decir, no ver cosas raras por aquí, todo disgregado, ¿vale? Cuanto más concentrada está esta matriz, mejor. Sí. Trabajas con stop, hay excursiones extrañas hasta la fecha, todo sin problema, y un riesgo bar más que sano, ¿vale? Nosotros siempre sugerimos aplicar hábitos saludables en cuanto al uso del apalancamiento. Un riesgo bar por encima del 35% empieza a ser peligroso, ¿vale? Empieza a ser peligroso. De hecho, el riesgo bar, por ejemplo, es una de las métricas con las que muchas de las cuentas o empresas de fondeo ejecutan o establecen sus reglas, que no son muy parecidas todas, pero se basan mucho en jugar con esta métrica, además de otros KPIs, pero por ejemplo, si la media de los traders que operan en una plataforma de fondeo trabaja un 50-60% bar, pues colocarle una regla del 5% de máximo drawdown, por ejemplo, se antoja muy violable, podríamos decir, por la inmensa mayoría de los participantes, ¿vale? Entonces, hombre, también pasa que, a ver, te ponen unas reglas de que tienes que hacer un 100% de tu capital disponible bueno, claro. Ahora no hay tiempo, antes eran 30 días, ¿sabes? Entonces, claro,
Está claro que el apalancamiento tiene que ser abismal, Claro, ¿sabes? tienes que ir con apalancamiento, que lo que te fuerza a estar trabajando con un bar alto y es ese apalancamiento el que, si van bien las cosas, pues perfecto. La probabilidad de que vayan mal las cosas te la determinará ese bar, ¿vale? Si estás trabajando al 80%, pues oye, que estás muy, vas muy a fuego. Sí, sí, Pero sí. bueno, luego tenemos la rotación, ¿vale? La rotación, y ahora mismo no hay, yo no le daría mucha importancia en dónde estás. Básicamente, ¿Qué es esto? la rotación es el volumen, mira, te lo pone aquí bien, ¿vale? Es el volumen que abre el Darwin en valor monetario dividido el precio de cotización que tiene, ¿vale? Básicamente es un indicador aterrizado, es un indicador de la estabilidad en cuanto al manejo de tus exposiciones. Dijéramos que esta gráfica y la de bar pueden tener cierta consonancia, ¿vale? Si tú tienes una rotación estable, es que no estás abriendo volúmenes desmesurados, por ejemplo, cuando el precio se te va en contra o cuando empiezas a perder, no se te va la cabeza y abres muchísima exposición, que no hay volatilidad, vaya, en esto, ¿no? Denota cierta estabilidad general en tu patrón de riesgo. Más que la cifra, si es muy alta o muy Sí. baja, es que la curva sea lo más plana posible. Sí, sea armónica. Ya te digo que ahora mismo esto no puedes tomar conclusiones, Ya. ¿vale? Pero bueno, ese es un indicador más, ¿vale? Mm. A partir de aquí, bueno, está la sección de correlación, que es en caso bueno, si correlacionas o no con otros Darwins, es decir, si hay otros Darwins operando, operando ya no tu misma estrategia, sino que siguen un patrón de rentabilidad similar a ti, ¿vale? La correlación es una alta correlación, no es un buen indicativo, ¿vale? Generalmente puede ser que estés operando algún bot comercial y demás, pero no es un buen indicativo porque el inversor tiende a operar en activos descorrelacionados. En tu caso, por ejemplo, estás absolutamente descorrelacionado. En 0,39 es muy poca correlación con, en este caso, WVG, que, bueno, cualquier parecido es una anécdota, ¿vale? No hemos hablado de estos ratios de aquí. Sí, eso te quería preguntar, porque aquí había ratio de Sortino y Curtos y todo eso, y digo... Sí. No hemos entrado por lo mismo, ¿vale? Es decir, con poca muestra. Que hay poco tracking. Claro. Hay poco... ¿Vale? Pero aquí, ¿qué es lo interesante? Mira, una volatilidad anualizada en el Darwin, el Darwin es entre un 15 y un 20%, es una volatilidad anualizada, podemos decir, normal. El 20% ya es un poco más agresiva, ¿vale? Pero toda una volatilidad dentro del 15% es una volatilidad, es un Darwin conservador, es una volatilidad más que aceptable, ¿vale? Vale, perfecto. El ratio de Sharpe, este ratio nos dice el grado de atractivo que tiene una inversión respecto del riesgo en el que incurre, respecto del riesgo que conlleva invertir en ese activo, ¿vale? Que es Básicamente, rentabilidad con riesgo, ¿no? Claro, comparar la rentabilidad del Darwin en base a su riesgo, ¿vale? Entonces, este ratio de Sharpe es irreal. No es que sea real, es que con track records de menos de un año hay que cogerlo con pinzas, porque puede estar sujeto a la variabilidad de los retornos en el corto plazo, ¿vale? Y si no hay track record suficiente, pues no hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Un ratio de Sharpe mayor que 1 en un track record de un año es un track record de Sharpe positivo y es una muy buena noticia. Un ratio de Sharpe mayor que 1, ya estamos, y con un año de track record o cerca del año de track record, ya estamos delante de una estrategia que tiene sustancia, ¿vale? Si se vaya a más de 1,5, 2, esto ya son auténticos cracks, ¿vale? Es un activo súper invertible, es una super métrica, ¿vale? El Sortino es una variación que solo tiene en cuenta la desviación típica de los retornos negativos, ¿vale?
a ver, básicamente es una variación del Shape. Hay gente que le gusta más el Sortino que el Shape. Si tienes un buen Shape, generalmente vas a tener un buen Sortino. Sortino ¿vale? es si se te ha ido la pinza, has tenido un riesgo muy grande en alguna ocasión, ¿no? Básicamente el Sortino es cuanto mayor sea ese ratio, mejor será la relación entre la rentabilidad y el riesgo de pérdida. ¿Vale? Vale. Es decir, tengo un Sortino alto, mejor es la relación entre la rentabilidad y el riesgo de perder. Como un ratio de confianza. Sí, sí, sí. Vale. Luego, aquí curtosis, a ver, la curtosis, lo bueno de la curtosis es, o aquí, a mí me gustaría saber la curtosis de mercado en este punto, ¿vale? La curtosis describe en una curva de distribución de probabilidad, describe lo que se llaman las anchuras de cola. Sí, lo ancho que son las colas en una distribución de datos, ¿vale? Ajá. Como si fuera una campana de Gauss, Correcto, los extremos. correcto. Cuanto menor es, significa que menores valores, no me sé la palabra ahora, menores valores atípicos tiene la muestra. O sea que un ratio negativo es bueno. Correcto, menos cosas raras tiene, ¿vale? Si es muy alto, significa que hay cosas que no es muy estable. Claro, tú puedes verlo aquí, mira. Creo que en la sección de ayuda teníamos este gráfico, para no pintártelo yo, que soy muy malo pintando. Si damos a curtosis. Mira, aquí hay una distribución, la mesocúrtica, platicúrtica, creo. Mira, ¿ves? Vale. La platicúrtica, espérate, la platicúrtica, la mesocúrtica y la leptocúrtica. En teoría, en teoría, mide esta anchura, las cosas raras, ¿vale? Entonces, vale. igual, o sea, todo lo que esté en el entorno del 3, estaríamos en una mesocúrtica. Una leptocúrtica es mayor que 3 y una platicúrtica, esta de aquí, es la de menor que 3. Vale. ¿Vale? Y negativo, pues es guay. Vale. Claro, todo lo que sea menor de 3. Vale. ¿Y se toma en todo el track record o en los últimos 45 días? En este caso, todas las. Todas estas métricas son a origen. Es a lo que le marques aquí. Vale. Tú aquí tienes el selector y dices, oye, calcúlemelo la última semana. Vale. Entonces te arrojará los datos de la última semana, los que pueda arrojar. Vale. ¿Vale? En este caso es a origen, estamos viendo a origen, ¿vale? Esto es a origen. ¿Y eso de la simetría? Vale, la asimetría que vemos aquí, la simetría, el skewness, espérate, me pillas. Te hago preguntas raras. No, espérate, sí. La simetría o sesgo es la medida de distorsión de la distribución simétrica, ¿vale? Si tiene simetría positiva o negativa, ¿vale? Si está más. O sea, 0 sería. Que no hay cosas raras. Equilátero, ¿no? Claro. Y negativo sería para la izquierda y positivo para la derecha. Exacto. La distribución normal presenta una simetría 0, ¿vale? O sea, el tema aquí es. Aproximarse a 0. Dime. El tema es aproximarse a 0, tanto en positivo o negativo, que sea cercano a 0. Claro, esto lo que te da es una validación del conjunto de datos que se está midiendo aquí, ¿vale? Oye, estos datos, pues, tienen una curtosis de X, una simetría de Y, ¿me explico? Es decir, si tenemos unos datos y una estructura platocúrtica en cuanto a la curtosis, pues ahí puedes también sacar tus propias conclusiones. Estos son métricas avanzadas
Yeah. Si quieres, te dan más información en la estrategia, pero Hombre, súper importantes, si súper informativas, pero dime, perdón. Si fueran técnicos de 5 años, serían buenos datos, ¿eh? Claro, claro, claro. O sea, aquí puedes ver, mira, por ejemplo, vamos a ver SYAO. No sé, me carga. Mira, SYAO, ¿vale? Fíjate. Una cortesía de 5.10, una simetría muy cerca del 0. Son datos muy, muy fiables. ¿Vale? Sí, Fíjate, sí. un share, mira lo que hablábamos antes, un share del 1.13. Ya ves. Espérate, que estoy. Claro, un share del 1.13 en un. Uy, que te he perdido. Un share del 1.13 en un Darwin como este, con 10 años de track record, pues. Ya ves, sí, sí. Claro, es un super dato. Es un super dato. Uh-huh. Fíjate, una curtosis del 5.17, estaríamos en esta parte. Fíjate, A la derecha. estaríamos aquí. Sí, bueno, no. La simetría estaríamos aquí, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Sería la simetría estaríamos aquí. Sería La curtosis, la azul, ¿no? la curtosis sería la leptocúrtica, esta de La aquí. leptocúrtica. La azul, ¿vale? Uh-huh. Esta de aquí. Que hay una alta concentración de datos. Pero, ojo, es un súper buen dato, ¿eh? Uh-huh. Muy bien. Más cosillas. No sé si me dejó algo más. Yo sí que soy. Aconsejo a la gente o sugiero que, si bien aquí tiene métricas y datos súper avanzados, no se caliente muchísimo en la cabeza. Se dedique a operar. Está muy bien comprender cómo funciona el motor de riesgo. Uh-huh. Es un error ir más allá en el sentido de operar para el motor de riesgo. Eso generalmente sale mal. Eso generalmente es el primer paso para que las cosas no vayan bien, porque Uh-huh. el motor de riesgo precisamente lo que hace es adaptarse a tu operativa y a partir de aquí, si ese impulso no lo puedes controlar, es una buena idea, pues no abrir la plataforma. No abrir la plataforma, te dedicas a operar y al final del mes. Yo más que nada, la principal duda que tenía, lo que te comentaba antes, ¿no? El tema del lotaje, que pasar en un momento que haya una reentrada de poner el doble de lotaje, cómo reaccionaba el motor de riesgo. Claro. Y lo hemos hablado extendido esto al principio del vídeo. O sea que, perfecto. Vale. Pues bueno, Juan, Pues nada, creo Xavi, que lo hemos hablado todo más que bien. si quieres podemos hacer una segunda, nos escribimos y vemos. Bueno, y si alguien quiere el vídeo, pues quiere que tenga el Darwin, quiere que le echemos un vistazo, pues Claro, podemos verlo. claro ¿Vale? que sí. Vale, Joan, nos Un vemos. abrazo. Hasta la próxima. Venga, Xavi. Chao. Chao. Adiós.